Señor les guarde. Para mí es un placer estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Debo aclarar que no tengo una sola gota de humildad. No soy para nada humilde. Yo creo que, y estoy convencido de que soy un orgulloso que está en tratamiento. Esa es la condición en la que estoy. Es como una persona que está bajo un tratamiento médico y tiene que estar usando su tratamiento. El día que deja de tomarse la pastilla y el tratamiento, ahí recae. Todos los días tengo que decirle al Señor que me ayude con mi orgullo y estar bajo su tratamiento. Si me descuido con el tratamiento, y entonces Pedro no dirá lo mismo. Entonces, doy gracias sí al Señor que nos ayuda. Lo que sí yo estoy seguro es que Dios está moviendo a líderes de todas partes, pero de nuestro país, que es donde vivimos, a hacer un énfasis marcado en el carácter más que en las capacidades. La semana pasada, creo, la antepasada, estuve en un simposio en Santiago donde el énfasis era precisamente el carácter. Y veo que el énfasis acá es el carácter, el que seamos personas que están sirviendo al Señor con el corazón de Dios. Nosotros podemos aprendernos muchísimos tomos y llenar de conocimiento nuestras mentes y ser personas carnales. Y tener mucha erudición, sin embargo, no tener un carácter congruente al mensaje que nosotros predicamos. En otras palabras, podemos predicar la verdad y no vivirla. Pero eso no es solamente un problema que nosotros debemos enfrentar, sino que eso ha inquietado a personas del mundo no cristiano. Durante muchos años el énfasis en el liderazgo era sobre las habilidades administrativas de quien presidía las organizaciones. Pero ya comenzando los años 90, el énfasis se fue colocando en cuanto a lo que es un verdadero líder. Lo que es una persona que tiene el privilegio de servir. Y dentro de ese tema se fue haciendo énfasis más en el carácter que en la gestión propia del liderazgo. Y nosotros comenzamos a ver autores que no parten de las Escrituras y hasta donde yo sé, no son autores que profesan la fe, donde sus escritos están orientados a aquellas personas que están ocupando posiciones de liderazgo a que sean servidores. Y esto es así por la gran crisis que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque décadas y décadas haciendo énfasis en las habilidades administrativas, ahora está tomando tiempo desmontar todo eso para hacer un énfasis en el carácter. Vemos eso en el campo de la política, de la economía, de los deportes. No hay integridad. Lo paradójico de esto es que aunque la humildad, la piedad, la integridad no son valores que son estimulados por el mundo lo admira. De hecho, el mundo admira personas que se presentan a sí mismos, aunque sea un papel, aunque sea un carácter como si fuera una película que asume roles de humildad, de piedad. El mundo lo admira aunque no lo estimule. Por eso, lamentablemente tenemos que decir, la iglesia no ha escapado a esa redada
Y el mundo, por lo tanto, es muy severo cuando aquellos que estamos llamados a ser verdaderamente congruentes entre el mensaje que predicamos y lo que nosotros vivimos, no reflejamos eso. Yo pienso que tenemos un gran problema hoy en día. Y el problema no es de información, y ya hablando en torno a lo que es el conocimiento bíblico, no tenemos problemas de información. Yo no sé cuántas Biblias de distintos tipos y modelos tengo. Biblias que incluso yo no voy a leer nunca porque están en idiomas, en lugares que he ido y me las regalan y yo no las voy a leer nunca. Y estoy buscando a quien yo encuentro que hable cierto dialecto para regalársela, pero me la regalan y ahí están decorativas. El problema hoy en día no es de información, tenemos acceso como nunca a las informaciones y al conocimiento. Lo encontramos por las multimedia, redes sociales, videos, prédicas, lo tenemos por donde quiera, nos rodea. Vemos incluso mensajes público, que no sabemos ni quién lo pone, que dice sonríe, Dios te ama. Encontramos en autobuses, letreros. Bueno, no todos. Hay algunos que dicen que si me tiene envidia trabaja como yo, cosas como esa. Pero también encontramos textos bíblicos que la gente ni siquiera sabe lo que significan. No tenemos problemas de desconocimiento. El gran reto que tiene la iglesia hoy en día es de aplicar a nuestras vidas lo que la palabra de Dios dice. Ese es el gran reto. Y posiblemente la distancia más larga. La distancia más larga que hay no es de nuestras habitaciones al estudio para encender el computador y así pues repasar y aprender y preparar sermones, o de tu habitación hasta el salón de clase en los seminarios, en los campus. La distancia más larga es de la mente al corazón. Que aquello que nosotros estamos leyendo y que estamos estudiando pueda verdaderamente surtir un efecto donde hemos de decir que he aprendido. ¿Por qué? Porque hasta que no hay transformación, no ha habido aprendizaje. Entonces, la Escritura, una vez más, es el recurso obligatorio para que nosotros seamos confrontados por el Señor. Y voy a estar compartiendo más o menos algo de lo que estuve compartiendo en Santiago la semana pasada. Y voy a estar recurriendo a otros textos bíblicos también. Entonces yo les invito a que vayamos al ejemplo, al original, donde nosotros vemos carácter, vemos conocimiento. No estoy subestimando al conocimiento, al contrario. Yo me he pasado toda la vida estudiando y todavía sigo estudiando. Lo que estoy diciendo es que el conocimiento sin virtud no hace daño. Lo que va a hacer es pecadores ilustrados, herejes ilustrados. Tenemos que ir al original, que es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros partimos de 3 ejemplos que debemos buscar en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, vamos a ver que el conocimiento no es malo. Esdras capítulo 7, versículo 10, habla que Esdras dedicó toda su vida a estudiar la ley de Dios, a aplicarla a su vida y enseñarla a los demás. De nuestro Señor Jesucristo, vemos en Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, que las personas cuando él terminó el sermón del monte se admiraba de su doctrina porque habla como quien tiene autoridad. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado. ¿Y qué es un obrero aprobado? 2 partes. Que traza bien la palabra de verdad, que la corta, que la traza, que la maneja y que no tiene nada de qué avergonzarse. Y ahí vemos esa combinación de conocimiento y carácter. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo y lo vemos en la persona del apóstol Pablo. Y esa es la meta.
Pero parece ser que tenemos a deslumbrarnos más por el conocimiento que por el carácter. ¿Por qué? Porque el conocimiento se exhibe, el carácter no necesariamente. Tener una relación estrecha con Dios y estar rendido a Dios en oración, eso no se puede publicar en las redes sociales porque el Señor lo prohíbe. Dice que tranca la puerta de tu habitación y allí donde nadie te ve, ora. Ahora, pararme en el púlpito y hablar, eso se ve. Quizás por eso hacemos tanto énfasis en el conocimiento que en las piedades y en las virtudes cristianas de intimidad con Dios, porque eso no se puede exhibir. Claro, yo me encontré con algo inaudito hace un tiempo, donde en las redes sociales una persona que yo conozco, y que dice que es pastor, estaba de rodillas y se hizo un selfie. Entonces, se supone que él quería estar de rodillas con las manos en posición de oración y solamente puso una porque con la otra estaba agarrando el celular. Aquí, en oración con mi Señor. Causa risa, pero también debe causar pena. ¿Hasta dónde nosotros hemos llegado? El que está cerca de Dios no tiene necesidad ni la obligación de proclamarlo, se va a notar, porque tu Dios que ve en los secretos te va a recompensar en público. Entonces, hermanos, es urgente que nosotros vayamos al original, nuestro Señor Jesucristo, y veamos qué lecciones Cristo nos da. Por eso les invito a que vayamos al libro de Juan, capítulo 13, y vamos a estar leyendo unos versículos donde yo voy a explicar lo que sucedió después de estos versículos que voy a leer. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 5. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que él tenía ceñida. Oremos al Señor. Gracias una vez más, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por la oportunidad que me da de compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que a pesar de mis limitaciones, tú me lleves a la fidelidad al texto y a comunicarlo con claridad y que todos podamos aplicar a nuestras vidas sin vacilaciones y dilaciones tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Creo que seriamente Dios tiene propósitos con nosotros. Está inquietando a mucha gente y felicito y me alegra el corazón de que realmente el tema que nosotros estamos tratando durante este fin de semana en el aniversario de la Iglesia Bautista Cristiana tenga que ver precisamente con el corazón de siervo. No creo que esto se lo haya revelado ni sangre ni carne, sino nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque es escandaloso lo que está sucediendo. Y cada vez más como que nos tocan más de cerca los escándalos que tienen que ver con falta
de integridad. No con falta de conocimiento, no con que no conozcamos qué nos dice las Escrituras, sino cada vez más como que la vasija y la toalla para lavar los pies se pone más lejos. ¿Por qué? Porque lo que nos deleita es precisamente todo lo opuesto. La Escritura hace un énfasis marcado en el carácter. Y cuando nosotros vemos el ministerio de Cristo, su mensaje era diametralmente opuesto a la opulencia, la exhibición de poder, el énfasis en lo material que tenía este mundo greco-romano. Jesús le decía a sus discípulos que tenían que ser mansos y humildes. Les recordaba que tenían que ser servidores de todos, que el que quería ser el mayor en el reino de los cielos tenía que ser el menor aquí en la tierra, que tenían que ser serviciales, sacrificados y sufridos por no solamente la causa del reino de Dios, sino en la tarea de servir a los demás. Los estándares de servicio que Cristo exige solamente pueden ser llevados a cabo por aquellos que están comprometidos no solamente en hacerlo en lo público, sino también en lo privado, cuando nadie lo ve, cuando no hay reconocimiento. ¿Por qué? Porque los reconocimientos pueden estimularnos y el corazón del ser humano es engañoso y perverso y puede llevarnos a hacer cosas que nosotros mismos no podemos estar conscientes totalmente, pero es así. En otras palabras, yo creo que aún aquellos actos de humildad público pueden traicionarnos, porque hay orgullosos profesionales como yo que podemos llegar a hacer cosas públicas que dan la apariencia de humildad, pero en el final lo que estamos buscando es el reconocimiento. En otras palabras, una persona puede hacer un acto público de humillación para que lo exalten por su humildad. El gran reto que nosotros tenemos es matar diariamente nuestra carne todas las veces que sea necesario, diariamente. Por eso el Señor nos da un legado que Él modela. Y este legado es este episodio que nosotros estamos viendo. Ya Jesús está próximo a entrar en su pasión. Va a caer en manos de malhechores pronto. Está dándoles las últimas lecciones a sus discípulos. El texto dice que los amó a tal fin y lo demostró. Mostró amor por el siervo del sumo sacerdote que les restauró la oreja. Mostró amor por el resto de los discípulos porque cuando vinieron a arrestarlo, él les dijo, déjenlo ir a ellos. Mostró amor aún por Judas. Le dice, ¿a qué viene, amigo? Los amó hasta el fin. Y aquí entonces este es el preámbulo para lo que sucede después en ese episodio donde ellos están comiendo. Las mesas en aquellos tiempos y en algunos lugares del lejano oriente y del Medio Oriente, las mesas no son occidentales donde las personas se sientan alrededor en una silla y entonces ponen los pies debajo de la mesa. No, las mesas estaban al ras del piso. Y las personas pues comían y los pies estaban cerca de los comestibles que se ponían allí. Entonces venía un sirviente y le lavaba los pies a las personas. ¿Por qué? Porque los caminos no estaban pavimentados. La gente caminaba normalmente a pie con sandalias y se maltrataba mucho los pies, además de ensuciárselos. Y ese es el escenario que hay allí. Todos están allí sentados alrededor de esa mesa, próximo a comer. Y las lecciones que nos da el Señor no solamente es para nosotros admirarlo a Él, sino también aplicarla a nuestras vidas. Porque podemos deslumbrarnos como el mundo también se deslumbra al ver a las personas que hacen actos heroicos de una gran humildad, pero de admirar a imitar es otra cosa. El Señor no solamente quiere admiración, Él quiere que lo imitemos. De hecho,
la tarea de un discípulo en los tiempos antiguos era observar al maestro, escuchar al maestro e imitarlo. Por eso Cristo le dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Por eso el apóstol Pablo dice, sed pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y lo primero que nosotros vemos es que una persona que tiene el corazón de siervo no va a perseguir posiciones. Eso se ve en el mundo no cristiano, pero se permea en el nuestro. Hay personas que quieren ser importantes y no útiles. Y aquí el texto nos habla de hasta donde Cristo fue obediente al Padre hasta llevarlo a la cruz. Dice aquí en Juan 13:3, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. A lo largo de su ministerio, Jesús se enfrentó muchas tentaciones para desviarlo del propósito por el cual él vino. Comenzando el ministerio, Satanás le dijo, al mostrarle todos los reinos y la gloria del mundo, le dijo, todo esto te daré si postraro me adorares. En Juan capítulo 6, nosotros vemos que después que multiplicó los panes y los peces, la multitud quería apoderarse de él y hacerlo rey. Constantemente Jesús recibía estímulos, pero él los rechazaba porque Jesús sabía que su destino era la cruz. Él no quería la gloria de este mundo. Un corazón de siervo no sigue las posiciones, busca un propósito y el propósito que nosotros tenemos es agradar a Dios. El único propósito en las distintas plataformas ministeriales donde el Señor nos ha colocado es de nosotros servir a Dios. No necesariamente todos seremos pastores, no todos serán misioneros, no todos serán maestros de escuela bíblica, pero sí todos somos discípulos y todos estamos llamados a servir al Señor en la plataforma vocacional donde Dios lo ha colocado, como pastores, como misioneros, como abogados, como empresarios, como médicos, en donde quiera que Dios te ha colocado, ahí tú tienes que estar y no te salgas de ahí. Jesús no se desvió. Él sabía, dice el texto, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Ahora, eso que había puesto el Padre en sus manos no era fácil. Porque como Dios sabía todo lo que él iba a pasar como humano. ¿Usted sabe lo que es anticipar el futuro? Y tener detalle de todo lo que va a pasar. No es fácil. Por eso cuando el Señor me llamó al ministerio hace 33 años, no me dio detalles. Ni de su respaldo para que no me envaneciera, ni mi sufrimiento para que no huyera. Simplemente me llamó y según Él ve que yo o cualquiera de nosotros que hemos sido llamados, vamos asimilando su llamado, nos va revelando su camino. Porque si yo hubiera sabido que iba a enfrentar ciertos episodios que ahora lo miro y me río, pero en el momento no me provocaron risa, probablemente yo no estaría aquí como pastor ni como predicador. Muchos sueños truncados. ¿Por qué? Porque los planes míos no fueron los planes del Señor. Él tenía otros. Y cuando Dios trastorna nuestros planes particulares es porque Él tiene uno mejor. Dios no nos quita cosas, nos libra de cosas para poder cumplir su propósito en nosotros. Pero es necesario que el siervo persiga ese propósito, no sus sueños y aspiraciones, a lo que él cree que es mejor, a lo que Cristo estaba echando mano era a la cruz, a la humillación. Y su padre, a su debido tiempo, le iba a exaltar. Los líderes servidores están llamados a la acción. Pero esa acción a la que el Señor nos llama muchas veces chocará diametralmente a lo que nosotros nos hemos forjado como futuro ideal. Y he tenido que aconsejar personas que están pasando por momentos de frustración. Y también yo. La frustración viene cuando
nuestras expectativas no son cubiertas. Cuando mi mundo ideal choca con el mundo real. Y a veces nos aferramos a ese mundo ideal, lo que yo quisiera, lo que a mí me gustaría, pero Dios tiene otros planes. Los planes que el Señor tenía para Cristo y Él abrazó y Dios puso en sus manos, no era la corona perecedera con joyas que se la va a llevar y la va a quemar el fuego. Lo que Él tenía era una cruz, eran los látigos de los perversos, de los burladores, y Él lo abrazó. Porque Él no estaba aferrado a posiciones, sino a propósito. Si estamos sirviendo al Señor, vamos a servir al Señor. No nos vamos a desviar con lo que nosotros quisiéramos, con lo que los demás deben hacer o reaccionar a nuestras funciones. Yo no estoy diciendo que sea fácil, lo que estoy diciendo es que el Señor no nos ha llamado a que nos sintamos importantes, sino útiles. Entonces, Cristo ve el escenario y los ama hasta el fin y se aferra a la cruz. Un corazón de siervo sigue el servicio, el propósito, no las posiciones. Número 2, un corazón de siervo forma con el ejemplo. Por eso cuando Cristo termina el sermón de la montaña, la gente dice, habla como quien tiene autoridad. Es diferente a los otros maestros de la ley. Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 1, siendo uno de los principales líderes del Sanedrín, se le acerca a Jesús y le dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Era evidente en aquellos que no estaban cegados por el fanatismo religioso, podían ver en Cristo a un líder diferente. Sabemos que viene de Dios. No solamente era la opinión de Nicodemo, sino también de todos los, de algunos más dentro de la fraternidad de los fariseos. En Juan capítulo 7, al final, versículo 50, los fariseos reaccionan porque habían enviado a unos alguaciles a arrestar a Cristo. Pero cuando ellos van a arrestarlo, se quedan perplejos y atónitos escuchando a Cristo. Cuando regresan, los fariseos les reclaman por qué no han traído al prisionero. Y ellos responden, nunca hemos escuchado a un hombre hablar como este. Nunca. Un siervo de Dios como nuestro Señor Jesucristo no tenía la necesidad de estar exigiendo que lo respetaran o reclamando constantemente que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque su ejemplo era suficiente. Las personas en las empresas exigen que se le sometan, pero muchas personas se someten a la posición que el individuo tiene, no al individuo. Están en una posición de poder y por lo tanto el que necesita el trabajo se somete a esa posición de poder. Un marido abusador que maltrata a su familia, esa mujer no tiene otra escapatoria porque depende totalmente de ese esposo. Y ella se somete a la posición de autoridad. Y a veces exigimos que se sometan a nosotros, pero es por la posición que tenemos. Un corazón de siervo da el ejemplo para que el ejemplo sea nuestra principal fuente de convocatoria. Un verdadero líder provoca que las personas quieran estar con él aun cuando él no la convoca. Un verdadero líder provoca con sus acciones que las personas quieren estar con él aun cuando él no la convoca, comenzando con su familia. Comenzando por su entorno, por las personas que están con él. Dice aquí el texto en Juan capítulo 13, en el versículo 4, pero también vamos a leer el 15, lo siguiente. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 15. Porque os he dado ejemplo
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un servidor, en lugar de dar un memorando, el servidor lo que hace es que guía con su ejemplo. En vez de dar una orden, él dice, hagamos. ¿Por qué? Porque el ejemplo es el mecanismo más fuerte de seducción que nosotros podemos tener para inspirar a otros. ¿Qué es un servidor? ¿Qué es una persona que está haciendo un trabajo? Un instrumento de Dios. Por lo tanto, si es un instrumento de Dios, tiene que reflejar el carácter de Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos siendo muy influenciados por las normas del mundo. Y dentro de lo que es el liderazgo, en el campo político, en el campo social, hasta en las iglesias, muchas veces confundimos popularidad con liderazgo. Hay personas que son populares, que son carismáticas, pero no son líderes. Simplemente influyen, pero no son capaces de guiar a esas personas a que ellos están influyendo para que logren objetivos que glorifiquen a Dios. Simplemente lo influyen. Y más nada. Yo recuerdo que dando una clase en el seminario puse un examen por una idea que me había surgido hace tiempo. Y yo puse, ¿cómo se llama el vigilante que está en el estacionamiento? Y algunos estudiantes, pastores, venían y me decían, profesor, yo creo como que aquí, no, ahí no hay un error. ¿Cómo se llama el vigilante que está en el estacionamiento? Lo están viendo todas las semanas. Está cuidando nuestros vehículos. ¿Cómo se llama? Es un anónimo más, un desconocido que no me importa su vida, no me importa si comió. No me estoy moviendo a compasión. ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? Y esta pregunta, que fue lo que más le preocupó a los estudiantes, valía 20 puntos de 100. Ahí fue el lloro y el crujir de dientes. Por un nombre de un vigilante. Si estamos pastoreando personas, ¿cómo puede ser posible que no me van a interesar las personas? No son un número, no son simplemente un rostro, son seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios, a lo cual Dios me llamó a servirle, aunque no tenga ningún tipo de retribución. Y ahí está el reto, servirle a aquellos que no nos pueden devolver nada. Cristo nos da el ejemplo de lo que significa. ¿Cómo podemos pagarle nosotros al Señor? ¿Cómo podemos nosotros devolverle al Señor todo lo que Él ha hecho? Por eso, para prevenirnos hasta de tal pensamiento, nos dice en Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es donde vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos previene de tal pensamiento. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos en adoración, en servicio, en oración, en alabanza a nuestro Dios por el ejemplo que nos dio. Y de la manera en que nosotros vemos que Él lo hizo, también tenemos que hacerlo nosotros. Jesús tomó la toalla, la vasija, y el rey se convierte en sirviente. A lavarle los pies a sus discípulos. En las casas había un sirviente de menor rango que se encargaba de lavarle los pies a las personas. Cuando venían las personas de una larga caminata, venían ese sirviente y le lavaba los pies. También era un proceso terapéutico, le daba un masaje de caminos tan difíciles de caminar. Le ponían ungüento
lo lavaban, lo limpiaban, le daban su masajito. Eso es riquísimo. Mi esposa me ha dado a mí masaje en los pies y eso es tremendo. Y lo que pasa es que después que ella me lo lava a mí, me da ese masaje, me toca a mí. Y yo, no, pero sigue, sigue. En los tiempos bíblicos era así. Ahora ha llegado el momento de que están todos los comensales, pero no está el sirviente. En la providencia del Señor no había sirviente. Y ellos entendían que esto era una labor de uno que estaba dedicado a eso. Pero no tenemos por qué yo lavarle los pies a uno que era igual que yo. Pero ni siquiera se les ocurrió lavárselo a Cristo. Por eso el Señor le dijo, el que quiera ser el mayor aquí, el mayor allá tiene que ser el menor aquí. Tiene que asumir la forma de siervo como Cristo mismo la asumió. No escatimando nada a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló hasta lo sumo. Cristo ya viene dando ese ejemplo. Yo recuerdo que estaba en un retiro de pastores. Esto es una joya. Y en el retiro de pastores, los organizadores determinaron algo que fue una sorpresa y no sabía. Y es que cada vez después de las comidas venía alguien a nombrar la lista de los que le tocaba limpiar las losas. Y era una protesta. Pastor fulano, fulano, fulano y fulano le toca lavar las losas del desayuno. Fulano, fulano y fulano del almuerzo. Fulano, fulano y fulano de la cena. Y cada vez, óyeme, yo no vine a esto, decían. En la cena, en la última cena, paradójicamente, porque se terminaba el otro día con el almuerzo, pero en la última cena de ese retiro hubo un motín a bordo. Los que fueron llamados a limpiar esas losas dijeron que no. Ellos no fueron llamados a eso. Que si iban a hacer eso, tenían que anunciarlo con anticipación y ellos decidían. Como que si la oportunidad de servicio el Señor tiene que anunciárnosla a nosotros. Bueno, no lo hicieron y a las 8 de la noche comenzaba el servicio con un tiempo de oración y la predicación. Y comenzó más tarde, a las 9 de la noche. Nada más y nada menos que el predicador, un teólogo muy conocido, llegó, pidió perdón a la audiencia por llegar tarde, porque estaba ocupado limpiando las losas. Y a los que preguntaban que a quién se le ocurrió semejante barbarie, él dijo, fui yo que me inventé eso, porque pensé que sería bueno para todos ustedes. Perdónenme, no lo vamos a volver a hacer. Mañana yo la voy a limpiar y en el almuerzo también. Nadie sabía dónde colocarse. Yo fui de los que no me resistí, porque todavía no era pastor y no estaba en la lista. A lo mejor yo hubiera peleado también, pero por la gracia de Dios yo no estaba en la lista. Pero se supone que es nuestro ejemplo. Dwight L. Moody decía que tu buen testimonio sea tan alto que tu voz no se pueda escuchar. Que le sea fácil al otro creernos cuando nosotros le hablamos de amor, de sacrificio. Y aún así, si lo hacemos, no podemos publicarlo.
Por eso es que duele tanto. Porque queremos sacrificarlo, pero queremos que de algún modo u otro nos reconozcan. No, no se puede reconocer. Porque si es para la gloria de Dios, entonces no nos debe importar que la gente lo sepa. Jesús tomó aquí la vasija, la toalla, y sin decir una palabra, dio uno de los más grandes sermones. ¿Sabe por qué, mi hermano, mi hermana querido? Porque los más grandes sermones de la historia se predican fuera del púlpito. Del púlpito lo puede predicar cualquiera. Yo me puedo aprender estas verdades y no vivirlas. Como el neumólogo que le dice a su paciente, no siga fumando porque te vas a morir. Podemos conocer la verdad y no vivirla. Entonces, cuando vemos este episodio en la vida de Cristo, vemos que un corazón de siervo no busca las posiciones, sino el propósito para el cual fue llamado. Un corazón de siervo sirve con el ejemplo. Y ahora veremos que un corazón de siervo satisface las necesidades de la gente a quien el Señor le ha puesto a servir. Versículo 5 del mismo capítulo 13. Luego echó en agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselo con la toalla que tenía. Había la necesidad, estaba la necesidad de lavar los pies, claro que sí. Pero era la labor de un sirviente. Y nunca se le ocurrió a ellos que el Señor quería que ellos crecieran humillándolos. El Señor trata con personas que se humillan. El Señor no trata con orgullosos. Si no recuerdan Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que trastornaba a las naciones diciendo, y aquí vienen los caprichos de Lucifer, yo me sentaré y me volveré semejante al Altísimo. Sus caprichos, su empedernido corazón y obsesión era ser semejante al Altísimo. Eso está en nuestro ADN y no muere, tenemos que combatirlo. El deseo de ser reconocido va a estar ahí hasta el último día en que nos toque vivir. Por lo tanto, tenemos que diariamente crucificarlo, como el Señor nos exhorta a través del libro de Gálatas, crucificar esas pasiones en la cruz todos los días, varias veces al día. Como decía Lutero, creí que cuando me bautizara, el enemigo que me asedia iba a morir. Pero me di cuenta que el condenado sabía nadar. Ahora tengo que ahogarlo varias veces al día. Nuestra carne sabe nadar. Tiene la astucia, resiliencia, resistencia. Pero el Señor está con nosotros. Y podemos. Y el padre de mentira nos lleva a rendirnos. Un corazón de siervo satisface las necesidades y un corazón de siervo se humilla y espera que Dios lo exalte. Miren lo que dice los versículos 16 y 17 del mismo capítulo 3. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si los practicáis. Cuando nosotros sabemos que todo lo que tenemos que hacer, sea de comida o de bebida o de cualquier otra cosa, debe ser para la gloria de Dios, entonces sufriremos menos. Buscar el reconocimiento de la gente nos amargará la vida. ¿Sabe por qué? Por dos razones. Porque es contra la voluntad de Dios. Y número dos, porque la gente es mezquina. Y no va a darte el reconocimiento que tú esperas y te va a doler. Si todo es por gracia, entonces todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Hermanos, esto es serio. Y los que están bien metidos en el mundo de las redes sociales y las personas que han hecho de eso su altar, ¿cuánto sufren cuando aquellos que publican no tienen las reacciones que ellos esperaban?
Y vienen las comparaciones. Este sabe menos que yo. Y mira cuánto like y cuánto view tiene. Y yo que estoy haciendo lo que es correcto. Mira, no, déjale eso al mundo. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Simplemente eso. No estamos llamados a agradarle a los hombres, sino a Dios. No estamos llamados a nosotros tener reconocimiento, porque si lo que hacemos es para buscar el reconocimiento de los hombres, si nos lo dan, ya esa es nuestra recompensa. En verdad os digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, seréis felices si los practicáis. No estamos llamados a competir, no estamos llamados a compararnos, simplemente estamos llamados a servir. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios se ha propuesto. Dios nos ama tanto que a veces hacemos cosas extraordinarias que para proteger nuestro corazón hace que nadie se dé cuenta. ¿Para qué? Para que no nos envanezcamos. Hay cosas que son sumamente trascendentales y que tenemos que llevárnosla a la tumba si realmente la hicimos para la gloria de Dios. Spurgeon y su esposa vendían huevos. Y mucha gente lo criticaba porque no le fiaban un huevo a nadie. A nadie. Y venían, que el gran predicador Spurgeon habla de mucho amor, pero no le fía huevo a nadie le fiaba. Y tuvo que vivir toda la vida con la crítica. Nunca se defendió. Cuando él murió, se supo la verdad. Las ganancias obtenidas de esos huevos iban para las viudas. ¿Usted sabe qué buen argumento hubiera sido enrostrarle? Tú me estás criticando porque no te fío, pero mira, las ganancias de esto van para las viudas. Pero nunca lo hicieron. Porque estaban convencidos que el precio de vivir para la gloria de Dios es el repudio de los seres humanos. Que te ignoren, que te traten mal. ¿Cuánto tenemos que aprender? Un corazón de siervo persigue un propósito, no las posiciones. Un corazón de siervo predica con el ejemplo. Un corazón de siervo le añade valor a los demás, llena las necesidades de los demás. Y un corazón de siervo se humilla y deja que el Señor sea el que lo exalte. Siempre me impacta la historia de un ex militar de los Estados Unidos, Charles Plum. Y él era piloto de combate. En una ocasión, estando en batalla, derribaron su avión. Cuando el avión se estaba precipitando, mediante el sistema de inyección salió y cayó con su paracaídas en tierra y lo hicieron prisionero por 7 años. Cuando él salió de prisión, se dedicó a dar conferencias acerca de lo que fueron sus penurias y cómo él, enfocado en la vida, pudo abrirse paso y sobrevivir. Un día, mientras él, después de una conferencia, almorzaba, alguien se le acercó y le dijo, ¿usted es Charles Plum? Y él dijo, sí, soy yo. Ah, mucho gusto. Yo estuve en la misma compañía que usted cuando usted era soldado. Ah, no me diga. Y comenzaron a hablar. Y dice, qué raro que yo no te conocía. ¿Cuál era tu función? Yo dije, yo fui que preparé el paracaídas de usted el día que usted fue derribado.
una acción anónima, nadie lo conocía. Y a partir de ese momento, en sus conferencias, él incluía la lección más valiosa que él había aprendido. Y Dios nos llama al servicio. Y el servicio al cual el Señor nos llama es para su gloria. No importa el servicio que sea. Algunos serán reconocidos, otros no. Eso no es lo más importante. Imagínense un culto domingo en la mañana. Hay hermanos que acomodaron las sillas, que limpiaron todo esto, los baños están bien adecuados. Pero el que se ve es el quien dirige, que se ve es quien predica, pero son los demás menos importantes. No, cada quien sirve al Señor según el propósito para el cual el Señor los llamó. Algunos serán visibles, otros serán invisibles, pero ambos son estimados de gran valor por el Señor, porque por ellos murió Él. Yo creo que un buen remedio y un buen tratamiento es decirle constantemente, Señor, líbrame de mí mismo para que yo pueda agradarte. Y esa es mi oración constante al Señor. Líbrame de mí mismo. Hay cosas que me duelen, que no deberían dolerme. Le digo, Señor, ayúdame en esto. Soy honesto con Dios. Le digo, Señor, perdóname. No debí reaccionar así. No debí tener esta actitud. Dice la Escritura que no había hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Pero en un momento de ira perdió mucho. Y no era un hombre manso. Que el Señor nos permita servirle con ese corazón, aunque no seamos reconocidos. Yo le pido, Señor, a mí no me importa ser conocido aquí. Ayúdame a aferrarme a eso. Yo lo que quiero es ser conocido en el cielo. Y yo creo que todo siervo y toda sierva de Dios debe ser famoso en el cielo y en el infierno. Debe ser famoso. Y el día que nosotros vayamos a la presencia del Señor, habrá fiesta en el cielo y luto en el infierno. Y debemos entender el gran valor que nosotros tenemos, porque Dios nos ha salvado, pero mientras Él nos había salvado, el diablo y Él andaban detrás de nosotros. Entonces somos muy valiosos. Ya sabes el valor que tenemos, que tú tienes en Cristo, que yo tengo en Cristo. Y de gran valor, más todavía, que Dios dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Que Él nos ayude y nos ayude a ser siervos, simplemente. Al final, ser siervo es un título muy grande. El Señor dice, cuando hayáis hecho todo lo que tengáis que hacer, entonces decís, siervo inútil soy, porque solamente cumplí con mi obligación. Ahora yo pregunto, y esta es una pregunta retórica, pero también invito a que cada uno la conteste. No que me levante la mano ni diga nada, pero que se vaya con esta pregunta. ¿Ha hecho usted todo lo que el Señor le ha mandado a hacer? ¿He hecho yo todo lo que el Señor me ha enviado a hacer? Si la pregunta es no, entonces no somos ni siervo inútil. Somos candidatos a siervo inútil. Siervo inútiles seremos cuando hayamos hecho todo lo que el Señor nos envió. Permítame orar. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Porque tú nos das este espacio para colocarnos en torno a tu palabra y a tu verdad. El gran reto que tenemos es ser fieles
hacedores de ella, no solamente oidores. Gracias por la iniciativa de este énfasis. Te ruego que tú bendigas esta iglesia y le dé muchos años más y que tu candelero esté ardiendo hasta el día de tu venida, Señor. Cuida a sus líderes y la misma oración que hizo el Señor, la hacemos todos, para todos nosotros. No te pedimos que nos quite del mundo, sino que nos libre del mal.